Pues buenos días a todos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Muchas gracias por acompañarnos este nuevo cafecito de hoy lunes 27 de julio. Eh, Primeramente, pues desearles a todos también que todo siga bien en la familia, todo siga bien con sus amigos, compañeros, eh, y recordarles que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir en esta modalidad de trabajar muchas veces desde casa o trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor ya no desde casa, pero sí con muchas medidas y cuidados, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy, hoy se preparó un tema que tiene que ver con las partidas no deducibles, porque hemos estado observando que muchas veces las partidas no deducibles que tienen algunos efectos claros y precisos, le damos o no le damos los efectos correctos o le damos otros efectos que no deberían de ser, pues, o sea, en muchos casos. Entonces, para este tema, le pedí a nuestra gerente de la oficina de Caborca que nos ayudara con él, es Marta Escobedo. Muchas gracias, Marta, por el tema, por ayudarnos con el tema. Y al final de la presentación tenemos el tema del próximo lunes. Déjenme ir haciendo un comentario, una publicidad. El próximo lunes será el último lunes que hacemos cafecitos todos los lunes. A partir del próximo lunes, ya los cafecitos volverán a la normalidad de tener uno cada 15 días, como lo teníamos originalmente. Lo cambiamos a cada lunes por los efectos del trabajo desde casa y la pandemia y estar más presentes en las empresas, con nuestros amigos, pero ya a partir del lunes que entra, ya tomaremos los cafecitos como tradicionalmente lo hacíamos cada 15 días. Bueno, pues Marta, muchas gracias por apoyarnos. Pues adelante, todo tuyo público. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Buenos días. Pues sí, efectivamente vamos a estar hablando acerca del impacto fiscal que tienen las partidas no deducibles en las empresas. Como bien comentaba Pepe, pues a veces tenemos eh, ciertas partidas que no les tomamos la debida importancia y hay que ver cómo le puede impactar a las empresas en cuanto a su resultado, en cuanto a ciertas particularidades que aquí vamos a estar tomando en cuenta. Primero que nada vamos a ver quiénes son sujetos y objetos de la ley del impuesto sobre la renta, que es una de las cuestiones donde nos afecta las partidas no deducibles. Bueno, ¿quiénes son los sujetos y cuál es el objeto? Lo tenemos en el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta y nos dice que serán sujetos las personas físicas y las personas morales residentes en México, así como los residentes en el extranjero que cuentan con establecimiento permanente y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza en territorio nacional. Y serán contribuyentes del ISR por la obtención de ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan y por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente respectivamente. Es decir, vamos empezando con cuáles son esos ingresos que nos pueden representar una base acumulable, ¿no? Y aquí una frase un poco, creo, famosa que dice: lo único seguro en la vida son la muerte y los impuestos. Entonces hay que tener cuidado con esto y hay que saber bien cuándo es momento de que se causen, ¿no? Ahora, ya dijimos quiénes son objeto de la ley del impuesto sobre la renta y cuáles son esos ingresos que van a jugar para ellos. Ahora vamos a ver un poquito de las deducciones y más que nada en eso nos vamos a enfocar en esta presentación, acerca de las deducciones. ¿Cómo clasificamos las deducciones? O primero que nada, ¿qué son las deducciones? Bueno, las deducciones autorizadas son erogaciones que los contribuyentes realizan para poder llevar a cabo su actividad. Y dicho en otras palabras, esto provoca el reducir la utilidad fiscal. Ahora, las deducciones las podemos separar o dividir en deducciones estructurales y no estructurales.
¿Cuáles son estas deducciones estructurales? Bueno, son aquellas que deben reconocerse por el legislador a fin de respetar el principio de proporcionalidad, dado que aminorar los ingresos brutos con los gastos que se incurrió para generarlos permite identificar la renta neta de los causantes, que es la que debe constituir la base de la contribución de referencia. ¿Cuáles son las deducciones no estructurales? Son las que no deben considerarse como deducciones, pues no se vincula con la utilidad o renta neta, ya que no influyen en la obtención de los ingresos, por lo que no puede considerarse que afecten o influyan sobre la manifestación de riqueza gravada y en consecuencia tampoco tienen un impacto sobre la capacidad contributiva de los causantes. Entonces, aquí ya empezamos a tener un poco de definiciones de cuáles son esas deducciones estructurales, no estructurales, y vamos encaminándonos un poquito acerca de las no deducibles. Ahora bien, hablando de deducciones autorizadas, las consideraciones que deben tomarse en cuenta en la ley del impuesto sobre la renta están en los artículos que hablan sobre los requisitos que deben cumplir estas. Ahorita los vamos a mencionar. Si un contribuyente no cumpliera con alguno de los requisitos que se enlistan en cualquier ley, no pudiera deducir la erogación. Lo mismo sucedería con el artículo 28, el cual menciona las erogaciones que nunca podrán ser consideradas como deducciones, a pesar de que pueden contar con un CFDI. O sea, no nos vamos a encasillar o no debemos encasillar que las deducciones o que las deducciones no son autorizadas o no son deducibles porque no cuenten con un CFDI o con un XML, no precisamente. Ahora bien, considerando los gastos que no puede deducir el contribuyente, nos lleva a tener bien identificados dichos gastos en la contabilidad. Y hay que tener mucho cuidado con el famoso anexo 24 o el catálogo de cuentas del SAT, porque en su sección de gastos hay una cuenta mal llamada no deducible, que se ve, digo mal llamada como no deducible, porque ahí es donde se ve con mucha frecuencia en las balanzas de los contribuyentes que se pueden enumerar un sinfín de gastos y ahí que se contabilizan en esa cuenta y que posteriormente se aplica sin su debido análisis. Se aplica donde en las diversas y en las diferentes fórmulas que tenemos donde debemos de aplicar y de disminuir la partida de gastos no deducibles, pero no precisamente son todas las partidas que a lo mejor se pueden llegar a encontrar registradas en esa cuenta. Ahora, tenemos gastos no deducibles y gastos que no reúnen requisitos fiscales. Y ojo, desde aquí desde aquí debemos de empezar a tener esa separación y ese análisis para el registro contable. Los gastos no deducibles son aquellos expresamente considerados por la normatividad fiscal como no indispensables para la realización de las operaciones de las empresas. La ley del impuesto sobre la renta los especifica en su artículo 28. Ahora, por su parte, los gastos que no reúnen requisitos fiscales son aquellos que en principio y por su naturaleza sí son señalados como deducibles, pero que por alguna circunstancia no cumplen con los requisitos establecidos en el propio artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para su deducibilidad o en el Código Fiscal o en cualquier otra disposición fiscal. Entonces, pues son cosas diferentes, ¿no? Lo que es no deducible y lo que no reúne requisitos fiscales, y a lo mejor ahí pudiéramos tener en la cuenta de gastos no deducibles un error en el registro y les digo, ahorita vamos a ver cómo nos puede llegar a impactar. Además, también fiscalmente es necesario la correcta clasificación de estas partidas, ya que la subcuenta de gastos no deducibles forma parte de algunas fórmulas fiscales para la determinación del resultado fiscal de las empresas y de otros cálculos, como por ejemplo el de la utilidad fiscal neta. Y aquí ya puede empezar a haber repercusiones importantes. Una forma práctica para llevar el control contable de las partidas comentadas sería a través de cuentas de orden, lo cual permitiría identificar claramente las partidas que repercutirán en la utilidad para efectos fiscales, a la par que la información financiera no resulta afectada en su correcta presentación, porque no es lo mismo que yo tenga partidas no deducibles, que las mande a gastos no deducibles, o que no reúnen requisitos fiscales, que le manden una cuenta de gastos no deducibles y que sea una erogación importante para la empresa y no se esté identificando como tal. Entonces, hay que tener cuidado con eso y una solución puede ser el llevar cuentas de orden.
Vamos a entrar un poquito ya en el impuesto sobre la renta. Aquí las partidas no deducibles. ¿Cuáles son las que se refiere al artículo 77 de esta ley? Pues son aquellas señaladas como no deducibles específicamente. Por ejemplo, los gastos que la mayoría de los contribuyentes registran en esta cuenta son los gastos que no tienen CFDI, los gastos pagados en efectivo arriba de 2,000 pesos, los consumos en bares, algunos gastos que se pueden llegar a hacer a través de caja chica, las notas de taxis, Uber u otros transportes, o sea, no precisamente partidas no deducibles, sino a lo mejor partidas que no reúnen requisitos fiscales. Pero, ¿qué son los gastos no deducibles? Pues estos se encuentran, como ya les mencionaba, en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos afecta o también nos especifica el artículo 117 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y como les comentaba, las partidas no deducibles a que se refiere el artículo 77, ahorita vamos a ver cuál es ese artículo 77 de la ley, son aquellas señaladas como no deducibles, o sea, nos especifica que debemos de irnos a los que están señalados en la ley. Y, por ejemplo, no serán deducibles el ISR a cargo del propio contribuyente, el retenido, las contribuciones, excepto tratándose de aportaciones pagadas al IMSS a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la ley del seguro de desempleo. Tampoco serán deducibles. Ahorita vamos a hablar de todo lo que específicamente no es deducible, ¿no? Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que presten servicios subordinados ni accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. Ojo, a lo mejor aquí podemos estar mandando o no considerando los recargos como parte deducible y a lo mejor pudiera ser una pequeña diferencia, ¿no?, en el resultado. Los gastos e inversiones, ojo también aquí, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total del contribuyente, de los ingresos del contribuyente, que pudiera ser que tampoco los estemos considerando como tal. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo. En el caso de automóviles y aviones, los gastos se podrán deducir en la proporción que representa el monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 36 de esta ley respecto del valor de adquisición de los mismos. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. También aquí pudiéramos tener alguna fuga de alguna deducción autorizada que lo estamos considerando como no deducible. ¿Qué otras partidas? Bueno, los gastos de representación no son deducibles, los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles o pago de kilometraje. Aquí es específico, pues cuando no se destine a eso, entonces pues no será deducible, pero si se destina a esto sí, y tenemos que llevar también el control adecuado y ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Las personas a favor de las cuales se realice la erogación debe tener relación de trabajo, hablando de los viáticos, ¿no?, o gastos de viaje, deben de tener relación de trabajo con el contribuyente en términos del capítulo primero del título cuarto de esta ley o deben estar presentando servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Y aquí tenemos algunos limitantes que ya tenemos, tanto para territorio nacional como para el extranjero. Esto va a quedar en el material para consulta en cuanto a alimentación, el uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados y el hospedaje. Y aquí está la parte que les decía de cómo vamos a comprobar, cómo vamos a evitar la parte de tampoco afectar a esta persona con la que debemos de tener relación de trabajo o prestación de servicios, pero aquí enfocado a la relación laboral, ¿no? ¿Cómo se timbra ese viático?
cómo en la entrega del viático tenemos que timbrarlo y tenemos que tener otros pagos y mencionarlo como viáticos entregados dentro de las percepciones y evitar la discrepancia fiscal en esta persona también, ¿no? Marta, Mándeme. perdón, me gustaría que te regresaras a la lámina anterior, antes de entrar a lo que es el timbrado. ¿La anterior? Ajá. Ahí. Este tema es muy importante y es un tema que nos ha traído muchas complicaciones con la autoridad, porque la ley dice claramente que deben de tener relación de trabajo con el contribuyente y luego aclara en términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley, y luego dice que deben de estar prestando servicios profesionales. Entonces, en la práctica hay muchas empresas todavía que tienen a su personal en un outsourcing, o todavía mucho más común el tenerlas dentro de una insourcing, o sea, una empresa del grupo donde ahí está el 100% o un buen porcentaje de la plantilla laboral. Sin embargo, cuando estas personas van y realizan representación de la empresa, pues ahí tenemos un problema, pues. ¿Por qué tenemos un problema? Pues porque al final de cuentas, la persona que va y representa a la empresa, pues no tiene una relación laboral en los términos del capítulo 1 del título 4, o la autoridad dice también que no están prestando servicios profesionales, pues porque realmente forman parte de otra empresa. Entonces, inclusive por ahí hay algunas tesis respecto a esto, y simplemente lo que quiero hacer, Marta, es dejar un poquito más preciso el que le pongamos especial interés y cuidado a esta parte, a que debemos de tener mucho cuidado con los gastos de representación o con lo que son los viáticos, famosos viáticos, ¿no? Y a eso habría que agregarle precisamente lo que vas a comentar de las formas de los timbrados, ¿no? Sí, nada más quería comentar eso, Marta, gracias. Muy bien. Bueno, como les comentaba, ya si tenemos al trabajador dentro de nuestra empresa y le estamos entregando el viático, hay que timbrárselo. ¿Para qué? Para poder hacerlo deducible nosotros como empresa sin ningún problema y para poder evitarle, como les comentaba, la discrepancia fiscal al trabajador. ¿Cómo se lo timbramos dentro de las percepciones? Si se fijan aquí en el ejemplo, tenemos un nodo que se llama otros pagos y ahí va la parte de viáticos entregados, pero también tenemos dentro de las deducciones un ISR. Ese ISR no corresponde a los viáticos entregados, es únicamente por su percepción por salarios, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo a la autoridad? Le entregué a X persona un importe que es para viáticos y que me los va a comprobar posteriormente. Ahora, ¿qué pasa con el viático comprobado? Aquí está cómo lo tenemos, sí, dentro de las percepciones, pero también lo tenemos dentro de las deducciones, y aquí vamos disminuyendo esa parte del viático. Si se fijan, en salario sigo teniendo el mismo importe que en el ejemplo anterior y sigo teniendo el ISR por el mismo importe también, y no afecta. ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Informando que este trabajador o que esta persona recibió un dinero que no es ingreso para él, que no va a jugar para impuestos sobre la renta y que es de viático que me entregaron y que también pues ya comprobé, ¿no? Ya sea exento o grabado como corresponda, pero hay que timbrarlo y hay que informar. Ahora bien, siguiendo con la parte de la deducción de salarios, se adiciona como requisito para deducir los salarios, bueno, pues para las erogaciones, retenciones y deducciones del impuesto local por salario que conten en comprobantes fiscales emitidos en el Código Fiscal de la Federación. Ahora tenemos la regla 2751, que me dice que los contribuyentes podrán expedir los FDI de la nómina antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores posterior a la realización efectiva de dichos pagos conforme a lo siguiente, y tenemos, dependiendo de los trabajadores, ciertos días hábiles para su timbrado. Entonces hay que tomarlo en cuenta también y tratar de hacerlo pues en tiempo. Ahora, ¿qué tampoco va a ser deducible? Pues los intereses devengados por préstamos o por adquisición de valores a cargo del gobierno federal,
así como tratándose de títulos de crédito o de títulos de los señalados en el artículo 8 de esta ley, cuando el préstamo o la adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o de personas morales con fines no lucrativos. Tampoco va a ser deducible las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a la adquisición o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes en el ejercicio. Las reservas que se creen para la indemnización al personal, para pagos de antigüedad o cualquier otra de naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyen en términos de esta ley. Las primas o sobreprecios sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que emita, las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor o por enajenación de bienes cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponde al mercado en el momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante, el crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros, los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente, el uso o goce temporal de casas habitación solo serán deducibles en los casos en que reúnan los requisitos que señala el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos la fundamentación, incluso tenemos por ahí una reglita. Las casas de recreo en ningún caso serán deducibles. La renta de automóviles hasta por un monto que no exceda de 200 pesos diarios por automóvil, la renta de automóviles hasta por un monto que no exceda de 285 pesos diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables. Y seguimos con las demás partidas que son no deducibles, que cumplan con los requisitos de la fracción 2 del artículo 36 de la ley del impuesto sobre la renta, los mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente, las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, ya lo comentaba, tratándose de aviones, igual. Ahora, los pagos por conceptos del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. Este no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos. Aquí es pues mencionarlo, ¿no? A pesar de que podemos ya tenerlo por claro que el IVA y el IEPS no será deducible sino acreditable, pero tenemos sus excepciones, dice no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios que correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley. Y hay algunos contribuyentes que a veces se confunden, ¿no? Y creen que el valor total de la factura es el que va a ser deducible y no es así. Ahora, tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre productos y servicios que le hubieran trasladado al contribuyente, ni el que se hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta ley. Y ahorita lo vamos a comentar qué nos dice la ley del IVA respecto a esto, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que si el gasto no es deducible, pues el IVA por consiguiente tampoco será acreditable. Ahora, las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 8 de esta ley tampoco será deducible, así como las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios. Tampoco son deducibles los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos de los títulos 2 o 4 de esta ley. Y tenemos la regla 33127, donde nos habla acerca de la deducción de gastos que se hagan en el extranjero. Entonces hay que tomarla en cuenta también. Ahora, ¿qué pasa con los consumos en restaurantes? ¿No? Para que proceda la deducción del 100% de los consumos a restaurantes, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT.
y serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción quinta de este artículo sin que excedan los límites establecidos en esta fracción, y en ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Hay que tener mucho en cuenta, por eso lo mencionaba en las primeras láminas acerca de lo que mandamos a no deducible, y estaba el consumo en bares, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos facturan también. A pesar de que podamos tener un consumo de restaurante, si el consumo como tal se factura de otra manera, a lo mejor no es deducible, aun cuando se pague con tarjeta, ¿no? Ahora, los pagos por servicios aduaneros tampoco son deducibles los pagos por servicios aduaneros distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los gastos que se incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la ley aduanera. Los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de esta, ya sea que correspondan a trabajadores, miembros del consejo de administración o a obligacionistas o a otros. Y los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan el triple de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, en los términos del artículo 179 de esta ley. Los anticipos por las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados y terminados, o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la producción o la prestación de servicios a que se refiere el artículo 39 de esta ley. Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a que se refiere la fracción 2 del artículo 25 de esta ley. Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos se deducirán en los términos de la sección 3 del título 2 de esta ley, siempre que se cuente con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo. Entonces, es importante no nada más hacer la erogación, también hay que pedir el comprobante fiscal, ¿no? Ahora, no serán deducibles los pagos que efectúe el contribuyente que también sean deducibles para un miembro del mismo grupo o para el mismo contribuyente en un país o jurisdicción en donde también sea considerado residente fiscal. Si el contribuyente es un residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional, esta fracción también será aplicable cuando el pago sea deducible para el residente en el extranjero en su país o jurisdicción de residencia fiscal. Recordemos también, hablando de salarios, que tenemos una limitación de la deducción de prestaciones exentas de los trabajadores. Y estas prestaciones exentas me hacen una parte no deducible que pudiera llegar a ser significativa dependiendo de cada empresa. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a pesar de que es una deducción estructural, es una deducción que cuenta con un CFDI porque tenemos que timbrar la nómina, incluso vimos que hasta tenemos días para hacerlo. Bueno, a pesar de eso tenemos una parte que no va a ser deducible y nos dice que no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, es decir, tenemos un monto de fracción que va a ser deducible y uno no. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo vamos a determinarlo. Por ejemplo, si un trabajador tiene ingresos exentos por 10,000 pesos o varios trabajadores, si esta es la suma de los ingresos exentos, tenemos un factor, en este caso el 53% o el 0.53, eso no será deducible y será deducible el 47% restante, o sea, únicamente se podrá deducir el 47% de las prestaciones exentas de los trabajadores. Y bueno, ¿qué podemos pensar? Pues esto viene en ley, al final de cuentas sí lo tenemos que acatar, etcétera, etcétera, pero veamos este impacto o este costo fiscal de la no deducción. Por ejemplo, de los 10,000 pesos que mencionábamos, dijimos que el 53% no es deducible, o sea, 5,300 pesos. Por la tasa del 30% tenemos 1,590 de ISR que me generó esa partida no deducible y que les comento, o sea, es estructural, es indispensable, lo recibieron los trabajadores, tengo pagado cuotas, aportaciones, CFDI timbrado, sin embargo, me causa este 15.90% respecto de los ingresos, ¿no?
no respecto del ISR, pero habrá que ver y que valorar dentro de nuestras propias empresas qué porcentaje está representando estos ingresos exentos para los trabajadores dentro de mi base y dentro de mi impuesto, ¿no? Entonces, es una parte que, a pesar de que está todo en ley, pues también viene dentro del artículo 28 mencionado que no va a ser deducible esta parte. Ahora, para los efectos del artículo 28 también se consideran dividendos o utilidades distribuidos los siguientes: las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y que beneficien a los accionistas de personas morales. Entonces, las omisiones de ingreso o las compras no realizadas e indebidamente registradas, y hay que tener mucho cuidado porque podemos tener cualquiera de estas partidas que son importantes en las empresas y me pueden generar una partida no deducible pues importante. ¿Y dónde nos impacta? Vamos viendo el impacto ahora sí de todas estas partidas que mencionamos. Tenemos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se nos establece la mecánica del cálculo del impuesto sobre la renta, la determinación de la base del impuesto. Tenemos los ingresos acumulables, que es la primera lámina que mencionábamos, o sea, todo es ingreso acumulable, vamos a llamarlo así. Tenemos restadas las deducciones autorizadas, ya vimos cuáles son deducciones autorizadas y cuáles no. Quitamos también la PTU del ejercicio y llegamos a una utilidad fiscal. Aquí, ya desde aquí nos empieza a impactar esta parte de no deducibles, ¿no? Esta cuenta que podemos llamar aquí como no deducibles. Tenemos una utilidad fiscal a la que disminuimos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en caso de que estuvieran, y llegamos a un resultado fiscal al que le aplicaremos la tasa del artículo 9, que tenemos el 30%, y nos da un ISR causado en el ejercicio. Disminuimos reducciones de ISR y nos quedamos con un ISR a cargo para posteriormente disminuir pagos provisionales efectuados y retenciones de ISR, y ya tenemos nuestro ISR a cargo. ¿A qué llegamos con el ISR a cargo? ¿Qué pasa después de, o qué debería de pasar en todas las empresas después de determinar este resultado fiscal? Bueno, la normalidad sería que los socios digan, bueno, ya presentamos impuestos, ya presentamos, ya pagamos por esas utilidades, entonces queremos también utilidades para nosotros, para pues vivir, y porque simplemente somos los socios y es lo que corresponde. Y entonces, ¿a qué llegamos? Pues a una CUFIN. ¿Qué es la CUFIN? Son utilidades que ya pagaron ISR, y como les digo, lo normal sería que los socios pues la pidieran, ¿no? Y aquí nos vuelve a impactar la cuenta de no deducibles. Como les comentaba, esta cuenta va en diferentes fórmulas que podemos llegar a tener para determinar el resultado fiscal, o en este caso, en la determinación de la UFIN. Tenemos nuestro resultado fiscal, le disminuimos el ISR pagado, se debe de disminuir la PTU pagada en el ejercicio y disminuir los no deducibles. Ojo, ¿cuáles no deducibles? Como ya les mencionaba, nos dice el artículo 77 que son los que se especifican en la ley como tal, los que acabamos de mencionar hace un momento. No todo lo que mandamos a la cuenta contable de gastos no deducibles. Entonces, tampoco vamos a tomar en cuenta ahí los que son provisiones, reservas y PTU. Mucho ojo con estos conceptos. Disminuimos también la acumulación del ISR pagado en el extranjero y llegamos a una UFIN, que es lo que nos interesa para poder hacer la determinación. ¿Dónde más nos impacta? ¿En qué otros cálculos nos impacta? Porque tenemos la utilización de la UFIN en diferentes fórmulas, por ejemplo, en reducciones de capital. Y si desde aquí ya traemos pues mala determinación en la parte de la UFIN, en la parte del resultado fiscal, pues nos va a ir impactando todo este resultado, se nos va a ir distorsionando de lo que es la realidad de las empresas. También, por ejemplo, en las reducciones de capital, ahí también utilizamos la CUFIN y también venimos arrastrando tal vez un mal uso de la cuenta de gastos no deducibles. Ahora, igual en la ganancia por enajenación de acciones, y vamos viendo la parte del registro contable, ¿no? Como se puede apreciar normalmente en la contabilidad
contabilidad electrónica se clasifican los gastos sin requisitos fiscales y los gastos no deducibles que afectan la CUFIN. Ya les mencionaba que una solución es llevarlo en cuentas de orden. Ahora, para el cálculo de la UFIN del ejercicio en la misma cuenta, pero recordemos que tenemos la siguiente fórmula de conformidad con el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por eso tanta mención del artículo 77, es donde más nos puede llegar a impactar, ¿no? Ya lo mencionábamos, el resultado fiscal del ejercicio, disminuimos el ISR pagado en el ejercicio, disminuimos los no deducibles. Como bien dice el mismo artículo, los que menciona la ley, que son los del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto las fracciones 8 y 9, y ya de ahí llegamos a una UFIN del ejercicio. Ahora, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos los requisitos de las deducciones y tenemos requisitos generales y requisitos particulares. Esto puede tener un gran impacto al momento del cálculo, ya que podemos estar descontando partidas que no deberían, por lo que resultaría una UFIN menor y que repercute directamente en el bolsillo del socio. Y no nada más aquí, o sea, ya veíamos diferentes ejemplos donde nos impacta, ¿no? ¿Qué otras repercusiones o qué repercusiones tenemos? El tercer párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como base para calcular la UFIN al resultado fiscal del ejercicio, al cual se le restan las partidas señaladas en el numeral 28, y si éstas lo exceden, se obtendrá una UFIN negativa, es decir, se reconoce el excedente de ciertas partidas sobre el resultado del ejercicio, toda vez que la norma no estipula que se deben contar con un importe mínimo del resultado fiscal para calcular la UFIN positiva o negativa. Cuando aquel sea cero, o sea, se obtuvo pérdida fiscal, el total del ISR pagado, las partidas no deducibles establecidas y el impuesto acreditable del extranjero que se determine será la UFIN negativa del ejercicio. Entonces, además, una UFIN negativa no me afecta nada más en este ejercicio, ¿no? Me va a repercutir en ejercicios posteriores. Ahora, el precepto del artículo 117 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que las partidas no deducibles que se disminuyen de la UFIN son únicamente las indicadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, si se fijan, el legislador nos hace hincapié varias veces, pues tanto en el 77 como en el 117 nos explica que son las que ya están ahí previstas. Y no quiere decir que vamos a hacer deducibles aquellas partidas que no reúnen requisitos fiscales, simplemente es saber cómo acomodarlas y dónde aplicar las que no reúnen requisitos contra las que a lo mejor sí reúnen, pero que no son indispensables, pues voy a llamarlo así. Ahora, por lo tanto, observemos y analicemos los efectos que puede traer el no correcto uso de la cuenta gastos no deducibles, que normalmente así se tienen en las empresas, y registrar ahí las partidas que no correspondan, pero además el disminuirlas en los cálculos cuando no corresponda. El verdaderamente afectado es quien puede recibir las utilidades de la empresa. Ahora vamos a mencionar un poquito de IVA, muy poquito, es simplemente hacer la mención acerca de dónde nos está repercutiendo también las partidas no deducibles. Uno de los requisitos para acreditar el IVA es que el gasto que lo generó reúna los requisitos de deducibilidad para el ISR. Eso lo tenemos en el artículo 5, fracción primero de la Ley del IVA. Por lo anterior, el IVA de una erogación no deducible no podrá acreditarse y tampoco podrá deducirse en ningún otro impuesto. Entonces, la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que no son deducibles los pagos por concepto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios que le correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley. Lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que si se tiene un IVA no acreditable por corresponder a una erogación no deducible, dicho IVA se puede deducir, puesto que el párrafo citado señala que debe corresponder a una erogación deducible, quedando reiterado en el segundo párrafo de la fracción 15 del artículo 32 referido anteriormente,
que a la letra dice, tampoco será deducible el impuesto al valor agregado, ni el impuesto especial sobre producción y servicios que le hubieran trasladado al contribuyente, ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en términos de esta ley. Por lo tanto, si un gasto no es deducible para el impuesto sobre la renta, el IVA no será acreditable, pero en todo caso debe relacionarse en la DIOT, y esto también es importante. Tenemos partidas en la DIOT, en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, donde los campos son muy claros y nos dice qué es lo que vamos a relacionar ahí. Una cosa es que no sea deducible y otra cosa es que no lo vaya a registrar dentro de la DIOT y que no lo vaya a informar, porque el XML, puede ser que el XML exista. En este caso, hablando ya de partidas no deducibles, pero que tienen un CFDI, pues tenemos el CFDI y habrá que informarlo, ¿no? Ahora, de lo anterior se desprende, como se ha indicado anteriormente, que el IVA de una erogación no deducible no puede ser acreditado por el contribuyente, pero además tampoco podrá ser deducido ese IVA para efectos del ISR. El costo que representa el tener un IVA que no es acreditable y tampoco deducible puede ser alto, por lo que es necesario establecer procedimientos administrativos que permitan una adecuada revisión de los requisitos formales de deducción de una erogación y así evitar incurrir en el pago de un IVA que no va a poder ser acreditable. Bueno, en cuanto a la presentación, esto sería todo. Yo creo que abrimos micrófonos para opiniones o dudas al respecto. Pues, excelente, Marta, muy claro tus comentarios y sobre todo, pues a mí me gustaría precisar en el tema tan importante que nos has explicado, porque el uso, vamos a decir, tradicional, cuando hablamos de no deducibles, pues nos puede confundir precisamente en todos esos cálculos que mencionaste. Nosotros en la experiencia nos hemos encontrado ante esa confusión, por ejemplo, en el caso de COFIN, determinaciones de COFINes con diferencias importantísimas y nada más porque el concepto lo tienen confundido las empresas. Yo creo que muy puntual el tema y creo que hay que voltear y revisar todos esos cálculos que acabas de comentar, como un ejercicio de retroactivo, vamos a decir, cómo estamos manejando esos conceptos. Ese sería mi comentario, Marta. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Ru. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera, Marta, pues felicitarte muy bien la exposición, el desarrollo del tema y sobre todo resaltar la parte de cuando decimos de las deducciones o más bien de los no deducibles, cuando son no deducibles de forma, no deducibles de fondo, que es algo muy importante, que era pues el impacto que lleva eso en la COFIN, ¿no? Excelente. Muy bien. Gracias. O igual no sé si nos pudieras hablar un poquito o algo acerca de esa división de los no deducibles de forma o de fondo, ¿no? Así es, mira, ya lo comentábamos acerca en la presentación, ¿no? Cómo debemos de hacer el análisis correspondiente en las partidas que se están registrando, cómo debemos separarlas y decir, ¿realmente va a la cuenta de no deducibles? ¿Realmente cómo lo voy a registrar? ¿Cómo nos preguntaban incluso en algunas empresas cuando ya hemos hecho estas observaciones? ¿Y cómo me recomiendas registrarlo? Bueno, pues donde debe de ser, ¿no? En la partida si es papelería, si es combustible, etcétera, etcétera. ¿Y cómo voy a llevar ese control real? Pues teniendo una cuenta dentro de cuentas de orden y ahí mandar efectivamente lo deducible y lo que no va a ser deducible respecto a qué términos, ¿no? Muy bien, Marta. Por ahí Marcela creo que quiere comentar algo. Sí, buenos días. Mi comentario también va enfocado hacia las cuentas fiscales, la COFIN. Nada más ampliar un poquito el comentario sobre que sí puede ser a través de un control, siempre y cuando es una separación, una definición, ¿no? Porque financieramente, pues,
sí pueden ser considerados por mí por la empresa pues como indispensables, pero a lo mejor no reúnen los requisitos y pues tienen un efecto fiscal. Y sobre todo repercutir también esto en la presentación, en la correcta presentación de la conciliación contable fiscal en la declaración anual, por ejemplo. Y quienes agarran, pues toda la partida que traigo no deducibles y la ponen, pues entonces ya desde ahí también estamos dando una información a la autoridad pues errónea, pues, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo también, sea control en cuentas de orden, sea control en las mismas subcuentas de la contabilidad por identificado, y que esto a mí me corresponda con el detalle de lo que voy a llenar en mi anual, porque a veces nos perdemos en qué cantidades, quién sabe, que tienes que echar un clavado a los papeles para ver de dónde salió y del auxiliar grande de todos los no deducibles que ellos consideraron ahí para saber qué es y qué no es, pues qué entra y qué me afecta y qué no me afecta para las diferentes cuentas fiscales. Sí, y es una cadenita, o sea, desde el resultado fiscal, en la parte de la UFIN, en la distribución de CUFIN, y ahí nada más vamos arrastrando a lo mejor a veces fórmulas de un papel de trabajo a otro, y ahí es donde nos va impactando, ¿no? Y recordemos también, no nada más en esas partidas, también en la determinación del IVA no me refiero a que podamos hacer acreditable o no acreditable. Confío en eso de que si ya lo mandé a no deducible, pues no voy a acreditar el IVA, pero también, como les comentaba ya al final, pues esas partidas también tienen que registrarse y que declararse en la DIOT que estamos enviando cada mes, y hay que ver si realmente lo estamos haciendo, porque entonces de ahí salen las diferencias o las discrepancias que a veces la autoridad nos emite, ¿no? Nos dice, oye, es que tiene ciertas diferencias. Recordemos que ellos toman toda la base de XML y que de ahí van haciendo sus cruces, ¿no? Sí, y fíjate, Marta, también algo que es interesante y que me parece que hay que resaltar también es el efecto del registro contable de esas partidas para el envío de la contabilidad electrónica que le damos mes a mes a la autoridad, pues. Porque, digo, algo que siempre hemos dicho es, hay que darle a la autoridad la información mínima necesaria. O sea, no hay que darle información de más, pues, ¿sí? Entonces, también es muy común que encontramos errores en los códigos agrupadores de esas partidas también, pues. Y lo que le estamos enviando a la autoridad a lo mejor o no es lo correcto, o es información incompleta, o es información de más, pues. Entonces, también que no se nos olvide el tema de estas partidas en contabilidad electrónica, pues. ¿Sale? Por aquí hay algunas preguntas. Dice, si he pagado anticipo a proveedores durante el año pasado, pero hasta este año me dieron la factura, entonces el IVA y el gasto se rindiera hasta este año. ¿Sí es correcto así? Bueno, yo creo que aquí ahorita No. Hasta este año se cargó a la cuenta de activo fijo. Bueno, aquí fíjense bien, es anticipo a proveedores, por lo que entiendo, pero como dice activo fijo, pues es un anticipo a proveedores por la adquisición de un activo fijo, ¿sí? Acuérdense que los anticipos a proveedores tenemos que definir qué tipo de anticipo es. Si es un anticipo por compra de mercancías, si es un anticipo por adquisición de activo fijo, si es un anticipo por adquisición de activos fijos, ¿sí? Cada uno de esos anticipos es diferente. Si el único anticipo que es deducible con ciertos requisitos son los anticipos para gastos. Los anticipos para gastos. Y recordemos que ahora los anticipos deben de tener también el CFDI correspondiente, ¿no? No sé si quieras ampliar, Marta. Eso lo mencionábamos igual en una lámina, ¿no? Que sí, efectivamente decía que no serán deducibles los anticipos, pero al final nos hablaba acerca de tener el CFDI correspondiente. Entonces es importante tenerlo si queremos hacer uso de ese anticipo. Sí, un comentario, Pepe, sobre eso, muy recurrente, creo que ya lo hemos visto en algunas ocasiones, aquí en el cafecito, ¿no?
definir qué es anticipo, o sea, respetar qué es anticipo. Luego nos enfrentamos a operaciones que no son anticipos y le damos el tratamiento. Ya nos hemos topado con, ahora sí que como dicen, ni como el perro de las dos tortas, ni lo hicimos deducible ni acreditable porque me dieron anticipo, o sea, sí efectué anticipos, pues, salidas, pagos, pero no me dieron el comprobante de anticipo. Luego, no, hasta que obtuve, pero mira, ya aquí lo obtuve, en una evolución de IVA, por ejemplo, aquí ya obtuve la factura. Entonces, te voy a comprobar, como es un proveedor principal, me piden toda la documentación. Pues te lo envío, y este es el comprobante total. Pero mira, tengo 5 cheques de meses anteriores, pero hasta ahorita lo estoy acreditando, ¿no? O sea, ya nos dijeron que no ya hicieron efectivo lo que debe de ser, pues. Si tienes 5 pagos anteriores, son 5 anticipos y son 5 facturas. Y en su momento fue acreditable ese IVA, ¿sí? Entonces, ya al final, y tampoco es acreditable, me dicen, ok, ya tienes la factura y quieres hacer acreditable en su total porque tienes pagos anteriores. No, porque no era así el tratamiento. Tienes que emitir la factura por el total, la aplicación y cancelación de esos anticipos por las vías que quieras, las dos que hay, sea por vía nota de crédito o sea por aplicación o disminución en el mismo, descuento en el mismo comprobante, y entonces liquidar el resto. Así sí, de otra forma, no. Y definir, si yo ya tengo las reglas para que sea un anticipo, si están establecidas y no conozco el bien, digamos, la descripción total del bien, si no tengo las medidas, que es parte de la descripción, pues, o el importe total, estoy ante un anticipo. Entonces sí es la regla del anticipo. Pero si de antemano yo ya sé y ya hay puede haber una propuesta, cotización, firmada, etcétera, en donde dice el valor total, no es un anticipo. Debo de exigir que me emitan el comprobante por la operación total, aunque sean los dos del mismo día. Y si te voy a dar un pago parcial, ese ya no es anticipo, es un pago parcial, y los subsecuentes son pagos parciales. Correcto, Marcela. Eso es algo muy común que encontramos en las empresas, ¿eh? Ese problema de considerar anticipo algo que en realidad son pagos parciales, ¿sí? Acuérdense que cuando ya está definida la cosa, el precio, ya hay una compra que a lo mejor falta respaldarla con un CFDI, sí, pero ya está definido todo. Y lo que voy a hacer es un abono parcial nada más, ¿no? Entonces es muy importante que cuidemos la definición de anticipo a proveedores o anticipos a algo, ¿sí? Respecto a pagos parciales. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? En el próximo cafecito, Pepe, en el del próximo lunes, ahí lo vamos a tomar. Ahí lo vamos a mencionar porque hablamos acerca de CFDI, usos y definiciones, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a mencionar. Si quieres poner la lámina del próximo cafecito, por favor, para que ya lo vean. Precisamente, ese va a ser parte del tema, ¿no? Los FDIs, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Hay otras preguntas por aquí, Marta. Dice, para la proporción correcta de ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones, ¿es recomendable no considerar los viáticos timbrados como exentos, ya que no son ingresos para el trabajador? Correcto, no son ingresos del trabajador, entonces no van dentro de la proporción. Es correcto, ¿verdad? Así es. Correcto. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí que dice, ¿cuál es la PTU que debe restarse en el cálculo de la CUFIN? ¿La registrada en contabilidad o la pagada en el ejercicio? Esto debido a que entiendo que esta PTU está en el artículo 28, fracción 26. A mi consideración, yo creo que debemos de restarla del cálculo de la CUFIN, la que está registrada en la contabilidad, ¿no? La pagada en el ejercicio ya la disminuí yo dentro de mi base. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta, Marta, que dice, mencionaba que no son deducibles las casas de recreo. ¿Cuáles o cómo son esas? Pues, por ejemplo, la membresía a una casa club, ese tipo de casas de recreo no son deducibles, en ningún caso las considera.
Es común, por ejemplo, que las empresas tengan algún club deportivo, voy a decir, donde tienen cancha de fútbol, donde tienen, no sé, una palapa, ese tipo de casas de recreo son a las que la ley se refiere, que no son deducibles, ¿no? Elizabeth Álvarez dice, existe un criterio normativo donde se señala que la PTU ya no se disminuye en CUFIN, es el criterio normativo 36 de ISR. Y sí, esto es algo común porque pareciera que tuviéramos un doble efecto, pues, ¿sí? Entonces, por esto nace este criterio normativo. Hay que echarle un ojo a este criterio 36-ISR. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o quiera participar. Con esto ya terminamos las preguntas que están en el chat. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, tienes razón, este criterio normativo. Sí, buenos días. Buenos días, Alberto. Nada más comentar algo al respecto ahí con los anticipos, como bien lo mencionaba mi compañera Marcela. A nosotros ahí nos tocó un caso de algunos anticipos también que se realizaron y no se emitieron CFDI por esos anticipos. Entonces, nomás ahí hay que estar pues meramente seguros, ¿no? Que realmente no exista un CFDI. En este caso, nosotros metimos la devolución de IVA y la autoridad nos lo rechazó porque esos anticipos, pues yo debía haberlos acreditado en esa fecha que sean los anticipos, ¿no? Y me decía la autoridad y me daba fundamentos del artículo 5, ¿no? De la ley del IVA. Entonces, posteriormente nosotros realizamos nuevamente el trámite por ese remanente y le hicimos el comentario de que sí, estábamos en coordinación y que estaba muy bien su fundamento, ¿no? Pero había un punto en el que no estábamos de acuerdo, porque uno de los puntos dice, bueno, tiene que ser estrictamente indispensable para tu actividad, la otra es que esté efectivamente pagado, y el otro es que tenga que venir en forma expresa por separada. Entonces yo le decía, bueno, es correcto tu fundamentación, pero en este difiero contigo, en el que no tengo mi CFDI expresamente por separado, porque no tenía mi CFDI de anticipos, pero al final tuve el CFDI en total. Entonces, posteriormente la autoridad, la resolución fue correcta y me regresaron el IVA. Entonces, ahí nada más hay que tener mucho cuidado que no haya ese CFDI de anticipo, o que si lo haya, acreditarlo en su momento. Sí, hay que recordar que la ley obliga a expedir CFDIs por cada anticipo, ¿eh? O sea, esa es una obligación, de que haya un CFDI por cada anticipo que se reciba. Entonces, afortunadamente, en el ejemplo que mencionas, Alberto, pues la autoridad actuó, voy a decir, un tanto cuanto benevolente, ¿no? Y nos permitió la devolución. Pero sí hay que cuidar ese punto. Precisamente ese tema de los FDIs, como ya lo dijo Marta, en el próximo cafecito se va a ampliar mucho al respecto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Próximo lunes 3 de agosto, ahí tienen en pantalla el tema que veremos. Me parece que hay mucho provecho que le podemos sacar a ese tema de los FDIs. Muy bien, jóvenes, pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Marta. Te prometo que para la próxima participación que tengas, te vamos a comprar un micrófono y unos audífonos mejores que el que tienes ahorita, porque sí estuvo te escuchábamos medio lejos, pero sí, bueno. Ya leí. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Saludos.